Buenos días a todos. Bienvenidos a esta que es ya la 7ª edición de estas conversaciones, de estos diálogos de líderes responsables, diálogos de alta dirección para alta dirección de las empresas SERES, diálogos con foco en el impacto social de las empresas y en el seno de la crisis de lo que estamos viviendo. En la sexta edición que tuvimos, la anterior, tuvimos con nosotros a Gabriel Escarrer de Meliá, a John Riveras de Gombarri y Gestamp, y se trataron muchos temas, los temas habituales, la importancia de las personas, lo que estamos haciendo, y se puso cierto énfasis en lo que es reconversión productiva, sectores en crisis. Claro, teníamos aquí a Meliá, a turismo, un sector tremendamente afectado, la desescalada, la protección de los más vulnerables, la competitividad, colaboración público-privada. Seguro que tratamos hoy de esos temas y de otros muchos, ¿no? Hoy tenemos la suerte de contar con José Antonio López, presidente y CEO de Ericsson España, y con Luis Maroto, consejero delegado de Amadeus IT Group. Bienvenidos a los dos, muchísimas gracias a los dos por participar. Bueno, en la primera media hora os pasaré unas preguntas que básicamente van a versar sobre lo que estamos aprendiendo en estos momentos que estamos viviendo, sobre el futuro, la reconstrucción, la reanimación y sobre el papel de aquellos que tienen el deber y el privilegio de liderar, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a pasar ya a las preguntas y la primera va para ti, José Antonio, sobre cuestión de aprendizaje. Oye, mira, yo mirando vuestra memoria, claro, también por simpatía próxima a esto de las redes y todo esto, ¿no? Yo leía en vuestra página, es decir, lecciones aprendidas o lecciones con el COVID-19, ¿no? Y una frase que me llamó la atención dice: la vida como la conocíamos está en espera. Sin embargo, no hay ninguna duda de la importancia de mantenerse conectados. Entonces yo te diría, vosotros que sois protagonistas en las redes, sois un administrador importantísimo en redes, ¿qué aprendizaje os lleváis de lo que ha sido el impacto de las redes y esto de cara a lo que llamamos nueva normalidad? Bueno, en primer lugar, buenos días. Paco, gracias por la invitación. Un placer estar aquí con Luis y con todos los amigos de SERES y enhorabuena por la iniciativa, ¿no? La verdad que charlas interesantísimas donde todos estamos aprendiendo muchísimo. Pues sí, como dice el dicho, ¿no? De cada crisis tiene que ser una fuente de aprendizaje, ¿no? Y para nosotros, pues no puede ser menos. Dejadme que comparta con vosotros algunos de los que más nos están llamando la atención, ¿no? Yo creo que fue Gabriel, ¿no? No sé si fue Gabriel o John, que mencionaba a Peter Drucker la semana pasada. En esa primera fase de líderes, el hacer the right things, ¿no? Bueno, pues ese ha sido el primer aprendizaje. Hemos empezado por the right things, basándonos en valores y en coherencia, aunque esas decisiones fueran difíciles, ¿no? Yo creo que nosotros el día 7 de febrero tomamos una decisión difícil, que fue anunciar al mundo que a nuestro principal evento en el que más hacemos promoción de marca y con una inversión económica tremenda, que es el Mobile World Congress de Barcelona, decidíamos no acudir, ¿no? Por protección de la salud de nuestros empleados, partners y clientes, en vista de lo que veíamos que estaba ocurriendo con nuestros compañeros en China, ¿no? Bueno, esto fue un aprendizaje importante, lo bonito de mantenerte coherente con tus valores, ¿no? Pero no solo ha sido el liderazgo, ¿no? Como decía Drucker, también nos está tocando hacer mucho de management, ¿no? De hacer the thing right, ¿no? Y como bien decías, las redes de telecomunicaciones son críticas para mantenernos en esta situación de espera, como dice nuestro documento en la web, ¿no? Hay que soportar, hay que hacer que funcionen, se han duplicado las capacidades. Y ahí ha estado todo el equipo humano y operativo junto con el de nuestros clientes para hacer que esto funcionase. A la vez, lo bueno de tener unos centros de suministro diversificados, porque claro, las cadenas logísticas, y luego Luis nos contará mucho de eso, han cambiado totalmente, y el hecho de tener fábricas pues en Asia, Europa, América, nos ha permitido, pero nos ha obligado a redistribuir envíos y todo lo que ha sido business continuity. Otro aprendizaje ha sido qué bueno es el entrenamiento, aunque nos dé pereza hacerlo, ¿no? En el teletrabajo que teníamos pues habilitado ya más o menos el 50% de la plantilla, pero teníamos sesiones de entrenamiento de llegar hasta el 100% de la plantilla, pues ese entrenamiento ha sido fundamental para ese business continuity. Ahora, o los comités de crisis, donde os reconozco en primera persona, me dan pereza los entrenamientos, que la red se cae, que hay un incendio.
ha funcionado como un reloj gracias a esos entrenamientos. Y en esos comités de crisis, y de aquí saco otro aprendizaje, hemos tenido, pues de forma natural, han venido al frente nuevos líderes, ¿no? Y los responsables de negocio, de marketing, de redes, han dejado el testigo a nuevos líderes que han sido pues, el director de prevención de riesgos laborales o el director de seguridad o la directora de IT o sobre todo la directora de comunicación que han liderado y están liderando esta situación, ¿no? Y déjame si quieres terminar en aprendizaje con solidaridad. Qué bonito es, ¿no? Y yo creo que siempre lo decimos y no deja de sorprendernos, ¿no? Esos momentos que nos emocionan, ¿no? Al final nosotros, pues hay mucha gente que ha tenido que intervenir y tiene que intervenir en el campo para hacer intervenciones. La cantidad de voluntarios que hemos tenido para ir al campo ha sido tremenda. Los actos solidarios de donaciones de sueldos a la Cruz Roja Internacional, el trabajo de compañeros de I+D con empresas de respiradores artificiales para UCIs para aportar su valor, o una última iniciativa que hemos anunciado de unirnos a la Global Education Coalition que ha montado UNESCO, ¿no? Para ayudar a casi 500 millones de niños que no van a poder seguir con estudios debido al COVID, ¿no? Y con ese hashtag que han sacado tan precioso de Learning Never Stops. Y en esa solidaridad no nos olvidemos de que las redes de España han ido muy bien allá donde estaban. Pero ha habido 2,5 millones de españoles que no han podido tener pues, ese mínimo que decimos para nuestro día a día de 30 megabits por segundo y 1 millón de españoles en esa España vaciada que casi no han podido hacer nada. No nos olvidemos nunca más de ellos. Muchas gracias, José Antonio. Pues nos has dicho un montón de cosas de aprendizaje. The right things right, la importancia de ser coherente con los valores y ser capaz de tomar decisiones difíciles. El cómo, claro, uno no puede prever lo inesperado, pero sí puede prepararse para lo inesperado, ese entrenamiento con pereza y pese a la pereza. La confianza en las personas. Luego hablaremos de liderazgo, pero claro, parte del papel de un líder es creer en las personas, creer en el potencial de las personas. Lo digo porque hablas de cómo emergen nuevos líderes, ¿no? Por la importancia de su función o la visibilidad de su función, y acabas hablando de solidaridad, ¿no? Luis, déjame que me pase entonces a hablando de aprendizaje y tomando como arranque la palabra solidaridad, que tiene que ver con las personas y con cómo hay que abordar con urgencia los problemas graves de las personas. Vosotros en el informe decís algo, en vuestro informe, que el equipo humano vuestro es vuestra mayor ventaja competitiva, también la fuente de estrategia, habláis de clientes como es lógico, y tal. Es decir, estáis hablando de personas, ¿no? Y yo te pregunto, ¿cómo habéis priorizado, tú y tu equipo, ¿no? ¿Cómo habéis priorizado a las personas en toda la fase de emergencia y ahora en esta parte de desescalado gradual? Bueno, buenos días a todos y también agradecerte, Paco, y a Seres un poco la oportunidad de estar aquí, compartir contigo y con José Antonio algunas ideas. Y un poco siguiendo lo que ha comentado José Antonio, ¿no? En estos momentos, aún más la importancia del talento de las personas que están en la organización es fundamental. Son momentos de incertidumbre. Nosotros somos una empresa que no tenemos en realidad ningún activo, ¿no? El activo único que tenemos es la capacidad creativa de innovación y de continuamente desarrollar nueva tecnología para nuestros clientes y para la industria. Entonces, en una industria que ha sido especialmente afectada, como ha sido toda la industria del viaje, la reactividad y la capacidad de nuestra gente pues ha sido fundamental. Y volviendo a algunos de los comentarios que ha hecho José Antonio, ¿no? Te das cuenta de la solidaridad de las personas, de las ganas de ayudar, mucho más de lo que uno espera. O sea, las reacciones que se han producido cuando hemos explicado pues, la situación de la compañía, la situación de la industria, lo que teníamos que hacer en esos momentos, las ganas de colaborar tanto a nivel local, en los diferentes países, como de trabajar las horas que hagan falta, han sido fundamental. Nosotros hemos tenido la ventaja, quizás, al ser una organización tan global, ¿no? Estamos en 190 países, pues esto ya empezó pronto, ¿no? Empezó en Asia, donde ya empezamos a ver la situación en países como Singapur, en Japón, o en Corea, o en China, lo cual nos ayudó, de alguna manera, a aquello que se ha comentado, ¿no? El hecho de, primero, procurar proteger la salud. Esto, al final, ha sido una crisis
que estaba muy cerca del impacto que tenían las personas, entonces el impacto de incertidumbre tanto a nivel personal, ¿no?, por la situación que se producía en la salud, como a nivel profesional, por qué podía estar pasando con mi trabajo y con la empresa y cómo trabajar, pues ha sido fundamental el estar cerca, el tener muchísima comunicación, el facilitar, y es cierto que teníamos los planes de contingencia, pero se tienen que poner en marcha y aunque se hayan hecho pruebas, no es lo mismo el hacer pruebas, ¿no?, y el hacer lo que comentaba José Antonio, de momentos de crisis, con que esto se convierta en una realidad y tengamos que habituarnos a trabajar de una manera diferente con los clientes internamente. Entonces se hizo mucho hincapié, por supuesto, en la protección de la salud, en la continuidad para poder seguir dando respaldo a los clientes, mucha cercanía con los empleados, mucha honestidad sobre la situación, mucha cercanía con los clientes. Yo creo que han sido momentos necesarios. En nuestro caso, pues a través de facilitar, por poneros un ejemplo, ¿no?, todo lo que son las cancelaciones, la disrupción que se ha producido con las aerolíneas o en los aeropuertos, el poder emitir pues los vouchers o el dinero, todo este tipo de adaptar y apoyar a los clientes en una situación muy complicada. Por supuesto, en la colaboración con lo que estaban marcando pues, a nivel de salud, los organismos internacionales y los diferentes países, para ir adaptando continuamente nuestras medidas para poder mantener el negocio, al mismo tiempo proteger la salud de los empleados y mantener en marcha y en funcionamiento la compañía, ¿no? Y en la desescalada, pues de alguna manera seguimos con la misma dinámica, con las mismas pautas, ¿no? Realmente el procurar mantener un equilibrio en una situación donde las personas están viviendo pues, algo excepcional, ¿no?, y tienen una situación en sus casas, con sus familias, con la salud, con sus allegados, y también el equilibrio de buscar en la medida de lo posible ir recuperando la normalidad tanto como se pueda. Y entonces estamos ahora justo en la fase contraria de empezar progresivamente a incorporarnos y buscar ese equilibrio entre lo que se ha permitido trabajar online de manera con un cierto éxito, y el hecho de que yo soy un creyente que al final nos tenemos que ver, tenemos que palparnos y vernos cerca para poder llevar a futuro los diferentes negocios y las compañías, ¿no? Es importante al final ir poco a poco manteniendo la cultura de la compañía y manteniendo las relaciones entre las personas. Un tema que se ha comentado y que yo creo que ha sido importante y que a nosotros nos ha servido es que en estos momentos más de incertidumbre y de crisis, el tener claro un poco los valores de la compañía y lo que se trata de hablar a veces de manera teórica, ¿no?, pero el purpose o el sentido de por qué la compañía existe y cuál es el valor que aporta a la sociedad es importante, ¿no?, para no perder de rumbo pues, el corto plazo, donde todos estamos tratando de reaccionar ante una situación desconocida, con el hecho de que la compañía tiene un sentido y para los empleados es importante sentir que son parte de algo que tiene lógica para ellos, para el futuro. Entonces yo creo que equilibrar, y aquí termino, ¿no?, la situación de reactividad, de crisis, de incertidumbre y, por supuesto, una comunicación continua con el hecho de tener una visión un poquito más allá de lo que es la crisis, creo que es importante para ofrecer una cierta tranquilidad y también para todos pensar un poco más allá de lo que es la situación que vivimos en este momento, ¿no? Muchas gracias, Luis. Yo estaba a tomar notas mientras hablaba y claro, es que lo que nos dices es cuando hay que reaccionar en emergencia, es decir, cuando la urgencia está encima de la mesa, etcétera, lo importante que es los basics que tienen que ver con largos plazos, ¿no? Cosas como tener claras las prioridades, tener claros los valores, ¿no? Hablabas de prioridades, lo primero en una crisis como esta, la salud. Yo aquí me voy a permitir una pequeña digresión con un recuerdo a un buen amigo fallecido lamentablemente durante esta crisis y por el COVID, que es José Luis Ripoll, al que algunos habéis conocido, dirigió la Fundación Vodafone durante muchísimos años y que nos decía una frase de lo más gráfica, que decía, lo primero es antes. Entonces, efectivamente, la salud, ¿no? La salud, luego la continuidad y todas esas cosas que tienen que ver con la cultura y que culminan en una actitud, ¿no? La proximidad,
la honestidad, la integridad, porque si no será imposible además recuperar ese equilibrio, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver, pasamos, José Antonio, te voy a hacer otra pregunta y mientras, por cierto, todos los que estáis conectados, si queréis ir poniendo las preguntas ya en el chat, que luego las vamos tomando y se las pasamos a José Antonio y a Luis, ¿no? José Antonio, pensando ahora, mirando hacia adelante, ¿no? Yo veo vuestra compañía y no sé pronunciar bien el nombre de vuestro jefe, de Borge Ekholm, no sé cómo será, ¿no? Pero vuestra presentación de resultados, él alertaba de un peligro, o sea, me voy a lo de antes, la importancia de las redes, el papel de las redes, la importancia de estar conectados, un peligro para Europa, que es nuestra casa, que se quedara atrás. También he visto que ayer o anteayer anunciabais, bueno, lo anunciaba Telia, un operador con equipos vuestros que arrancaba 5G, ¿no? Allí en países nórdicos entiendo que será Suecia, ¿no? Entonces, pensando en Europa, con el papel tan clave de la digitalización o que pienso yo que tendrá en toda esta reconstrucción y en particular el 5G, ¿qué nos puedes decir de cara hacia adelante? Sí, Paco. Permite que empiece con un cariñoso saludo a toda la familia de José Luis, gran amigo y que todos lo sentimos muchísimo. Bueno, Bori es como el nombre del jefe, y lo que dice Bori es lo que pensamos, es lo que pienso. A ver, Europa como geografía, como colectivo que representamos, nos enfrentamos ahora a dos grandísimos desafíos, ¿no? Uno de supervivencia de valores y otro de nuestra influencia en el orden económico social mundial. Y permitidme que elabore un poquito. Yo creo que fue la innovación y la tecnología que fueron un poco la razón del éxito de Europa lanzando esa primera revolución industrial, nos permitió un liderazgo económico mundial que a su vez permitió que nuestros valores, esa democracia liberal, esos valores de libertad, de igualdad, de dignidad, pluralismo, de pensamiento crítico, se extendieran por el mundo. La verdad que hasta final del siglo XX éramos los valores a querer. Pero yo creo que cometido las equivocaciones de que la distribución de la riqueza no ha sido solidaria. Ha habido falta en esa prosperidad, falta de balance, ¿no? Y entonces esos valores han sido muy impactados cada crisis. Lo vivimos en la crisis de los años 30 y lo hemos vivido y lo estamos viviendo tras la crisis del 2008. Y de esas crisis ponen esos valores en riesgo, esa democracia liberal, y se han fomentado populismos, nacionalismos excluyentes, egoísmos, independentismos, xenofobias. Claro, lo que nos ocurre es que no nos habíamos recuperado del anterior y de repente nos enfrentamos a la mayor crisis en las 7 décadas de existencia de la Unión Europea y además que ha pasado en 100 días. Claro, esto es un grandísimo desafío, o sea, van a sobrevivir los valores europeos a esto. Y el segundo desafío es, precisamente, después de esas revoluciones industriales, de esas que hemos vivido, se dice que ahora estamos en la cuarta, que es esta revolución digital, se marca el nuevo orden del liderazgo económico-social, se marca quién influencia, qué geografías influencia. Y hasta ahora, pues esta cuarta revolución industrial, pensábamos, se dice que se empezó más o menos en el año 2000 y que iba a durar unos 30 años, o sea, que al final de 2030 teníamos que tener los deberes hechos, Paco. Pero claro, es que esta disrupción ha hecho que ese plazo se acorte en 4 o 5 años. Y por tanto, en el 2025, más o menos, el que no haya hecho los deberes no va a salir líder de ese entorno social. Por tanto, en Europa, que vamos bastante atrás versus Asia y Estados Unidos fundamentalmente, tenemos el desafío, además de que nos ha pillado el toro con esta crisis. Yo creo que las noticias de ayer, de la presentación del Fondo de Recuperación, ¿no?, de este Next Europe, dan luz al optimismo. Yo creo que, no solo por la cantidad, que obviamente es una cantidad muy representativa, a ver si conseguimos que se apruebe finalmente y que además hay una parte a fondo perdido, sino por las condiciones que se han puesto. Y dejadme que recalque dos que me parecen muy importantes. Una, estos fondos no buscan crecimiento económico per se. Ese no es el fin en sí mismo. Tiene que ser un crecimiento económico al servicio de las personas y del planeta. Y lo dice expresamente. Yo creo que eso es aprender de esa falta de redistribución de riqueza de la que hemos pecado en Europa en el pasado. Y lo segundo que dice es que se tiene que basar en 2 pilares: la transformación digital y la transición ecológica.
Por tanto, la digitalización es que ya no es debatible, es que es un más. Es que ya no solo para la recuperación, es que es para el futuro de Europa de los próximos 30 años. Y dos enablers fundamentales de esa digitalización, en nuestro punto de vista, son el 5G y la inteligencia artificial. Porque eso es lo que nos va a permitir que tengamos industrias eficientes, flexibles y sostenibles que quizá hubieran replanteado a Nissan en no haber seguido, como tristemente nos anunciaba anoche. O el que tengamos telemedicinas o teleasistencias que no evitasen los colapsos que hemos sufrido y más fallecimientos. O como nos decía Gabriel la semana pasada, ¿no? Esa necesidad de digitalización del turismo y del mundo de los servicios. Es muy importante que se establezca un diálogo público-privado para ver cómo sacamos provecho de esos fondos en España. Y tenemos que aportar flexibilidad, visión de futuro, pero sentido de urgencia y de verdad diálogo, que no nos pase como la reforma laboral. Hablemos de verdad. Gracias, José Antonio. Bueno, parece poco discutible, ¿no? Como dices tú, que la transformación digital es fundamental y es parte de nuestro futuro. Aquí lo único que modestamente puedo decir como de contribución de esta crisis es que nos hemos metido un curso acelerado de digitalización todos nosotros. Pero hablas de cosas muy importantes y que nos tienen que preocupar enormemente en esto que yo decía que es nuestro hogar lógico, que es Europa. Yo le leí al otro día a John Gray, quizás leísteis también ese artículo, donde hablaba y me dejó preocupado, ¿no? Que cómo cada vez las ideologías políticas, sean marxistas, liberales, etcétera, tienen menor peso en el curso de los acontecimientos y aparecen fuerzas, como dices tú, ¿no? Más antiguas, más primordiales, los nacionalismos, las religiones, fuerzas que derivan en fanatismos, ¿no? Y la preocupación que tenemos que tener todos. Bueno, seguro que cosas como las que dices son las que necesitamos y la apuesta por la tecnología es una herramienta clara de nuestro progreso. Y vosotros, Luis, es que sois una compañía claramente tecnológica, ¿no? Vuestra misión es ser el proveedor líder en soluciones tecnológicas para el sector viajes. Lo que pasa es que el sector viajes, el sector que está ligado al turismo, está metido en... o sea, decir que no está en buena situación sería un eufemismo, ¿no? Porque he visto que los vuelos en abril están a nivel del año 76. Las reservas tú nos contarás, pero deben estar. Entonces, pensando en reconstrucción, etcétera, ¿esto cómo se toca? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis allí? Bueno, sí, o sea, la situación claramente no es de una crisis normal, ¿no? Cuando ves caídas del 90% es algo, bueno, pues con un impacto tremendo, ¿no? Sin embargo, yo soy optimista, ¿no? Soy optimista porque no al mismo nivel, ¿no? Pero hemos tenido, esto es una industria que ha vivido siempre con impactos, ¿no? Ha vivido pues el 11 de septiembre, guerras. Quizás menos impacto en Europa en algún caso, pero hay impactos continuos que impactan a los países. Quizás esta ha sido la primera vez que ha tenido un impacto tan fuerte a nivel global. Yo soy optimista porque al final creo que todos queremos y necesitamos volver a parte de nuestras vidas, ¿no? Con la evolución que se produce cuando hay estos impactos. Y el viaje, que es una industria que representa el 10% del PIB mundial, más en España, es parte de estas vidas, ¿no? Entonces, creo que volverá. La gran duda es cómo se produce esa recuperación. Si vemos fuentes oficiales, pues se habla de volver en el 2023 a los niveles del 2019, o sea, llevará un tiempo. Y estos tiempos, como todas las crisis, ¿no? Al final también pues son tiempos de oportunidades para la industria. Ha sido una industria donde el impacto tecnológico ha sido muy fuerte. Nosotros, de alguna forma, hemos sido parte de esa evolución, pero si vemos pues las ventas que se producen online han sido siempre uno de los sectores donde todo lo que es el comercio electrónico ha ido muy adelantado, ha tenido un impacto muy rápido y hay grandes jugadores hoy en la industria que son puros jugadores online. Entonces, la industria ha evolucionado mucho durante muchísimos años, ¿no? Y yo creo que volverá a evolucionar y volverá a salir adelante. Está claro que eso va a requerir adaptación, las prioridades van a cambiar, hay, como siempre se producen estas crisis, pues empresas que salen más reforzadas y empresas que desaparecerán porque tenían una posición más débil.
Pero, digamos, repitiendo un poco el tema, que inicialmente, por supuesto, cuando hay este impacto, pues el objetivo para todos los jugadores es cómo gestionarlo y sobrevivir, ¿no? Tener la liquidez y la caja necesaria para poder pasar esta crisis en situaciones difíciles. Pero luego, a partir de ese momento, yo creo que todos ya pensamos en cómo recuperar, cómo arrancar. Y bueno, cada empresa tiene que jugar su papel, tenemos que colaborar entre todos. Yo tengo conversaciones más a menudo quizás que tenía no solo internamente, ¿no? Sino con clientes sobre cómo vamos a trabajar conjuntamente. Hay un mayor interés en trabajar conjuntamente, menos tensión quizás, porque es como cuando hay una crisis, ¿no? Que te juntas para ver cómo sales adelante conjuntamente, cómo podemos trabajar de una manera más constructiva, más creativa, quién hace qué. Y bueno, y también, por supuesto, también trabajamos con las administraciones, ¿no? Para proveer de datos, de información, para ver cómo conjuntamente el sector público y el sector privado pueden colaborar para revivir y recuperar una industria pues, que es fundamental, tanto económicamente como a nivel de las personas, ¿no? Y de los negocios a nivel de placer como a nivel de negocio, ¿no? Gracias Luis. Bueno, pues, ¿qué nos dices? Nos dices, primero, realismo, llevará tiempo. Segundo, entiendo que dices la única actitud sensata es la optimista, porque es la que te permite trabajar y además reconocer que existirán oportunidades y que el esfuerzo es un esfuerzo de adaptación. Es verdad la importancia de la tecnología. El otro día yo le oí a alguien a quien admiro mucho, Juan Carlos Cubeiro, decía que las empresas viven ahora mismo un triple agobio de liquidez, que lo has mencionado, de tecnología y de ventas. Y creo que lo expresó muy bien. O sea, estas tres dimensiones son las que todos estamos ahora mismo agobiados, ¿no? Y rematas hablando de una palabra importantísima que es la colaboración, sea entre unos, otros, entornos públicos, privados, etcétera, ¿no? Es la única manera en que podemos avanzar, reconstruir, etcétera, ¿no? Pues eso, muchas gracias. Dejadme entonces que os haga a cada uno una pregunta que tiene que ver ahora más con el papel personal de a quien le toca liderar. José Antonio, el propósito. Antes nos decía Luis que de alguna forma se torna más evidente la importancia del propósito, la razón, el porqué de la compañía, el porqué estamos aquí, ¿no? Y yo creo que tenemos poca discusión en eso. Y bueno, en las empresas de seres, pues efectivamente, es que hablamos constantemente de ello. Y nuestros aliados norteamericanos lo tienen en sus siglas, ¿no? CECP es Chief Executive for Customer Purpose, me parece que es, ¿no? Entonces, siendo evidente el poder del propósito, ¿cómo es el liderazgo con propósito desde tu óptica personal, ¿no? No, pues, sí, pues permíteme, Paco, que te responda un poco, si quieres, en tres dimensiones temporales, ¿no? Una un poquito más a medio plazo, otra a lo mejor como veo los próximos meses y otra incluso como veo las próximas semanas, ¿no? Y empiezo por el de más medio plazo. Ese liderazgo con propósito nos toca evolucionar si quieres, a un cambio de significado de las letras, ¿no? Esa letra D de director de equipos tiene que pasar a ser una D de desarrollador de equipos. O si lo hacemos en inglés, esa C de chief tiene que pasar a ser una C de coach, ¿no? Tenemos que pasar a saber hacer las preguntas adecuadas, en lugar de saber las respuestas, porque no vamos a saber las respuestas. Y para obtener las respuestas y para generar las preguntas adecuadas, hacerlos en equipos diversos, multidisciplinares y, como decía Luis, ¿no? muy mentalizados en cooperar, porque de esto no vamos a salir solos y lo tenemos que construir entre todos, ¿no? Y mentalizados, y fíjate, lo dice hasta Europa, de que esto ya no va solo de crecimiento económico per se para accionistas, sino que ese crecimiento tiene que ayudar a las personas, a la sociedad, al planeta, ¿no? En los próximos meses yo creo que tenemos que tener un papel de tranquilidad y serenidad, porque puede haber rebrotes. Y tenemos que afrontarlos pues, con este aprendizaje que estamos viviendo, con ese entrenamiento y con calma y con serenidad, ¿eh? Y en el corto plazo, me vais a permitir una licencia y un mensaje aquí. Y yo sé que probablemente no todos compartimos, y algunos compañeros han opinado
otro punto de vista. A ver, yo creo que hemos demostrado sobradamente la solidaridad en nuestro propósito hacia empleados y todo lo estamos haciendo. Pero hay más stakeholders, ¿no? Y otro de nuestros stakeholders es la sociedad. Yo creo que el 50% que ahora trabajamos, casi la mayoría lo pasamos fatal en la crisis del 2008. Estuvimos muchos a punto de desaparecer. ¿Y sabéis quién nos ayudó? El 50% que ahora no puede trabajar. Los de los servicios, las pymes, el turismo, los aviones, que decía Luis. Yo creo que nos toca ya, como dice Luis, intentar hacer un esfuerzo de la vuelta a la normalidad, de ayudar a esa cafetería donde yo me tomaba el café al lado de la oficina, el kiosco donde compraba el periódico, la parada de gasolinera donde yo echaba gasolina. O sea, el liderazgo responsable implica que hagamos un esfuerzo ahora como líderes hacia nuestros equipos a que hay que volver a esa normalidad. Nosotros vamos desde aquí a lanzar una iniciativa y me vas a permitir la licencia para pediros ayuda a lanzar este hashtag de Trending Topic, ¿no? Que es, oye, yo ya vuelvo a la oficina, con seguridad, con medios, pero vuelvo a la oficina. Gracias, José Antonio. Es verdad, al final existe líder si existen equipos, si existe proyecto. Y lo más importante es desarrollar el equipo y es en lo que hay que enfocarse. Y haces un llamamiento que casi me resulta conmovedor al hecho de que no todo el mundo le ha ido igual durante la recuperación de la crisis anterior. Y mucho del bienestar que nos repartimos reposa sobre un esfuerzo a lo mejor no suficientemente reconocido en todos los términos de gran parte de la población, ¿no? Y nos quedamos con el hashtag este de yo ya vuelvo a la oficina. Y entonces, Luis, si me voy a esto que decía José Antonio, ese 50%, digamos, el entendimiento de que hay personas más favorecidas, menos favorecidas, y pensando con esta mentalidad de solidaridad y de colaboración. A mí me gustó mucho un artículo tuyo que decías colaboración como salvavidas económico, relativamente reciente. Entonces, cuando hablamos de liderazgo responsable, yo te pediría qué tipo de líderes necesitamos para que nadie quede atrás. Es decir, para que no sea el correr y se vayan desvinculando o colectivos más vulnerables o personas en una situación o lo que sea. Sí, vamos a ver, yo creo que todos, en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Tenemos que jugar nuestro propio papel, no dejar, no pasar la pelota a otros, ¿no? Yo creo que cada uno jugamos, pues las personas que trabajamos en las empresas, las pequeñas empresas y las grandes, el sector público. Ya he nombrado antes que sí soy un creyente de que hay que poner esfuerzo, ¿no? Entre todos, porque al final es muy difícil encontrar la solución. Vivimos en un mundo de cambios continuos, independientemente del COVID, ya lo hemos vivido, con los cambios tecnológicos que se han producido, cada vez más rápidos, y eso nos obliga a repensar bueno, la manera como lideramos, ¿no? Las sociedades, para no dejar atrás y no dejar fuera a personas que de alguna forma dentro de estos cambios que se están produciendo, bueno, pues tienen una situación más vulnerable, ¿no? De alguna forma, y es acentuado quizás por lo que está pasando en este momento. Entonces yo creo que las compañías tienen que jugar su papel, donde es necesario dar los medios para que se produzca una evolución de los empleados. No sirve con decir, bueno, dentro de estas nuevas tecnologías, bueno, pues aquello que era válido ya no lo es. La automatización sabemos que va o puede llevar muchos puestos de trabajo que hoy existen a desaparecer, pero no tenemos más remedio que buscar cómo formar, integrar y hacernos cargo de que no haya una diferencia cada vez mayor entre aquellas personas, bueno, pues técnicos, ingenieros de primer nivel que todos buscamos en las compañías, y al mismo tiempo necesitamos también conseguir formar y evolucionar a nuestros propios empleados y ayudar a que dentro de la sociedad eso se produzca, para que de alguna manera haya una integración. Entonces eso no lo pueden hacer solo las compañías, pero las compañías tienen un papel que jugar.
Y ahora se está demostrando en estos momentos de crisis, ¿no? Hay una incertidumbre que a mí me llega incluso de nuestros propios empleados, ¿no? De cómo vamos a evolucionar, qué va a pasar, esto va a suponer cambios dentro de la compañía. Bueno, pues un poco lo que he nombrado antes, ¿no? Yo creo que la honestidad, la claridad, la cercanía, la explicación sobre temas que muchas veces desconocemos, ¿no? Porque la incertidumbre que tenemos sobre qué va a ocurrir, podemos tener una idea, una visión, pero no lo sabemos. Entonces, el hecho de compartir información, trabajar conjuntamente, tener una cierta flexibilidad entre las compañías, ¿no? Y también con los sectores públicos, que también son necesarios para llevar adelante una parte importante de estos programas, ¿no? Y de volver y evolucionar todos conjuntamente, yo creo que es necesario. Entonces, yo diría que deberíamos procurar en la medida de lo posible, pues como liderazgo, entre comillas, o las personas que tenemos una cierta responsabilidad, pues trabajar conjuntamente, trabajar con cercanía y trabajar compartiendo ideas y colaborando, bueno, pues al final para un objetivo común que es la evolución social, ¿no? Y la evolución de la riqueza de las compañías, por supuesto, de la sociedad en la que nos movemos, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. Bien claro, porque hablas de trabajar y colaborar para esa evolución social que es lo que nos atañe a todos, ¿no? Y además has arrancado hablando de repensar, ¿no? Y repensar con tanta incertidumbre, pues es verdad, es compartir, es ser flexible, es adaptarse y tal. Y es ejercitar el aprendizaje, ¿no? Decía Innerarity que algunos saldrán de crisis como esta como convencidos de que ya lo sabían todo. Estos serán los que no aprendan nada, ¿no? Yo creo que esta es la actitud que todos necesitamos. Bueno, pues el tiempo restante os voy a pasar preguntas que tenemos. La primera es una pregunta que es para los dos. Leo textualmente. Es de José Luis Blasco, de Acciona, y dice: ¿qué diferencias hay entre liderar online y tradicional? ¿Debemos desarrollar nuevas competencias? ¿Algún pensamiento o receta de dos superlíderes digitales? Eso sois vosotros. Entonces, José Antonio, primero, por favor. Yo diría que el liderazgo digital ayuda a delegar y ayuda al respeto. Es muy español el tópico de que en las agendas y en las reuniones no somos disciplinados por la agenda. Nosotros que somos una compañía sueca, os reconozco que somos de los menos disciplinados dentro del entorno multinacional y las agendas son un poquito menos preparadas. No tenemos la disciplina de acabar y empezar a los horarios correctos, de tener muy claro el objetivo de cada punto. Nos interrumpimos al hablar. Y te aseguro que las reuniones vía vídeo, primero, tienen un horario absolutamente escrupuloso y, vamos, como le gusta a Paco hacer las cosas. Tienen un contenido mucho más concreto. Hay que escuchar, hay que tener una escucha activa, porque es difícil interrumpirse. Y al final hay que quedarse con ese aprendizaje para la parte que después de esta crisis continuemos teletrabajando, que será mucha, desde luego más que la que hacíamos antes, pero luego también para la parte presencial, para hacerla mucho más eficiente. Muchas gracias, Antonio. Bueno, vosotros como compañía nórdica, seguro que habéis visto un meme que dice: finalmente la distancia esta terrible de 2 metros se ha acabado, ¿no? Los nórdicos pueden volver a la normal de 5 metros. Pues, hay mucho que aprender. Luis, ¿qué nos dirías? Bueno, yo creo que sí, se aprenden cosas y lo que ha comentado José Antonio es cierto, ¿no? Las reuniones online, sí, yo también encuentro que son más disciplinadas de lo que hacemos a nivel presencial, pero también pierde esa parte que ocurre en una reunión más grande, ¿no? Cuando estamos todos juntos, de un mayor debate. O sea, yo sí que he hecho algo en falta, que se produzca un debate quizás por esta manera de trabajar donde, bueno, se escucha más, hay más disciplina a la hora de intervenir, hay menos interrupciones, lo cual lleva a que las reuniones sean más eficientes, es cierto, y más al grano y con horarios más estrictos, pero yo creo que se necesita combinar claramente con vernos y estar cerca. No creo que sea, al menos
yo no lo veo la única manera donde puedes trabajar. Que se pueda combinar, lo ha demostrado, y el hecho de poder tener este tipo de discusiones y reuniones online, pero nosotros como equipo estamos deseando y nos preguntamos cada vez que hablamos, oye, ¿cuándo vamos a poder sentarnos en la misma sala? Porque eso creo que tiene una riqueza que no tiene cuando estamos trabajando online, ¿no? Entonces, la combinación al final será necesaria, pero es cierto que muchas reuniones que se tienen también presenciales, pues es posible que se puedan reemplazar a futuro, ¿no? Gracias, Luis. La verdad es que no es sorprendente porque casi siempre las cuestiones de liderazgo y de management son un equilibrio, es una combinación y un compromiso entre distintas cosas, ¿no? Que de hecho, la siguiente pregunta que os traslado a ambos viene de Marta Colomina de Pricewaterhouse y tiene que ver con estos equilibrios, ¿no? Dice, ¿cómo balancear la caída del margen que va a suponer esta crisis con mantener presupuestos e inversiones en ESG, RSC? Si no se dotan económicamente, los planes se pueden quedar en intenciones. Y ahora que no hay rentabilidad, no hay de dónde sacar. Ya se entiende la pregunta, ¿no? Voy a invertir ahora el orden. Luis, te paso a ti primero. Bueno, yo creo, y lo he tratado de explicar, ¿no? Hay una primera reacción que es una reacción de supervivencia, entre comillas, ¿no? Donde cuando se produce una caída o muy fuerte de los beneficios, bueno, lo primero que hay que procurar es la supervivencia de la organización, ¿no? Y en ese caso sí, todo se revisa y todo aquello que se puede en un momento dado recortar para salvar la caja de la compañía, pues se hace a corto plazo, ¿no? Pero luego hay que pensar ya en cómo reestructurar o reorganizar o rehacer para, bueno, buscar un futuro, ¿no? Y buscar esa recuperación y cómo vamos a trabajar. Y en ese campo, pues hay que tener en cuenta todas las partes de la compañía. Y una parte importante es la parte de responsabilidad corporativa. Y nosotros tenemos programas que siguen en marcha, igual que tenemos las diferentes actividades dentro de la empresa, que se hacen con más prudencia en momentos de crisis, es indudable, porque todas las funciones sufren, pero no creo que el foco de la compañía al final trate de recortar más en unas áreas que en otras, o al menos no ha sido nuestro caso, ¿no? Hemos tratado de equilibrar aquello que pensamos, sí, que puede posponerse, pues por supuesto se pospone en estos momentos determinados, pero en el global la compañía tiene que seguir pensando en el futuro, ¿no? Entonces hay determinadas cosas que tienen que seguir adelante y yo creo que todos los temas de sostenibilidad son importantes, todos los temas de responsabilidad son importantes y están dentro de nuestra agenda como compañía y de nuestra discusión con el consejo de la empresa. Entonces, al final sí, hay una evolución, hay quizás en momentos de crisis áreas que no se hacen tanto como se podrían hacer en otros momentos, eso es indudable, pero yo creo que el balance de las diferentes áreas de trabajo se mantienen, ¿no? De alguna forma. Sí, yo, Marta, pienso como Luis. Yo creo que va a ser al revés. Una cosa es... Yo Marta, pienso un poquito como Luis. Yo creo que, de hecho, va a ser al revés. Fíjate que es cierto que ahora habrá unos meses de contingencia. Mira, nosotros, por ejemplo, tenemos en España varios centros de I+D y los centros de I+D no se miden por el coste, se miden por la eficiencia, por cuál es el output, cuánto producto sacan y con qué calidad. Al final hay dos elementos donde con esta crisis se va a acelerar. Una, la captación de talento. Y captar talento va a ser muy importante por ese propósito y por esas acciones de responsabilidad. Y otra, el mundo ha acelerado 5 años la digitalización. Es decir, hasta ahora pues había un perfil de millennials y hasta cierta edad que no solo sabían usar, sino que eran activos comentando likes o críticas online. Pero es que ahora mi padre con 86 años, que no había usado nunca una tablet, le da likes porque quiere ver a sus nietas en Instagram. Es decir, vamos a tener un montón de gente digital proactiva opinando de lo que hacemos. Y nuestro propósito y nuestras acciones de contribución a sostenibilidad y a hacer las cosas bien y por las personas, a la gente le importa. Por tanto, yo creo que, al contrario, Marta, yo creo que esto va a ser un impulso para lo importante de estas iniciativas. Gracias, Luis. Gracias, José Antonio. Equilibrio entre corto y largo, etc. Mirad, nos quedan como 2 minutos. Entonces, muy rápidamente una pregunta a los dos que dice,
es anónima, dice I+D, inteligencia artificial, aprendizaje automático. ¿Qué otras palancas son necesarias para la nueva normalidad? José Antonio. Bueno, al final eso, que no dejemos de hablar de la digitalización como futuro y que pensemos que es parte de lo que hacemos cada día, de lo que nos une y que defendamos los valores europeos. Gracias. Luis. Bueno, yo creo que la importancia de las personas al final, ¿no? Lo hemos hablado bastante, pero creo que al final todo esto son tools, medios, pero al final las organizaciones, las empresas dependen mucho de la gente y de las personas que la componen. Muchas gracias. Bien claro. Valores, personas, por eso la importancia del liderazgo, de los equipos, del talento, del aprendizaje, del que nadie quede atrás. Bueno, con esto llegamos al final. Es un placer estar hablando con vosotros y escucharos a vosotros. Podemos aprender muchísimo, pero toca ya el final. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que, bueno, principalmente a los ponentes y muchas gracias a todos los que habéis estado conectados. Os recuerdo que estas charlas están disponibles en vídeo en nuestra web y os cito para la próxima, que tendrá lugar la semana que viene, creo que es el 4 de junio, y contaremos con Cristina Enríquez de Luna, presidenta de GSK, y con Juan Manuel Serrano, presidente del Grupo Correos. Bueno, seguro que será también enormemente interesante. De nuevo, José Antonio, Luis, muchísimas gracias. Gracias a todos. Seguimos en esto. Gracias.